Leemos el Evangelio de hoy en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Está tomado el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31 en adelante. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy la palabra de Dios en Juan nos habla de seguir creyendo, ¿verdad? Dice el evangelista que creer y anunciar lo que hemos visto y hemos oído, así como le decían a los apóstoles: sigan anunciando lo que han visto y lo que han oído. Entonces quiero detenerme en un solo versículo. El día de hoy quiero compartir un solo versículo. Y dice: aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Usted muy fácil conoce a una persona que sea de Dios, porque esa persona le va a hablar de Dios. Si usted escucha, conoce o anda con personas que solo hablan de las demás personas, que hablan del prójimo, que andan maldiciendo, que andan diciendo malas palabras, que andan renegando de la vida, que andan renegando de todas las cosas, diga usted, esas personas no son de Dios. Cuando encontramos una persona que sea de Dios, esa persona se siente la paz en ella, se siente que porque es de Dios, porque viene de Dios. Si no habla la palabra de Dios, esas personas pues no vienen de Dios, no son de Dios, sino que solamente están hablando de los demás. Así fácil reconocemos a una persona que viene de Dios. Por eso, y no solamente que hablen palabras de Dios, si conocemos o encontramos personas que andan hablando mal de la doctrina de Cristo, de la iglesia, pues tampoco son de Dios, porque la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice que si no permanece en la doctrina de Cristo, no poseen a Dios. Son cosas que debemos saber. No todo el que viene con la palabra de Dios: ay, mire, yo vengo de Dios, de parte de Dios, aquí está la palabra de Dios, ¿trae la doctrina de Cristo? No. ¿Cuál es la doctrina que trae usted? No, que la doctrina mía es: yo soy testigo de Jehová. No es la doctrina de Cristo. Entonces, si no es la doctrina de Cristo, no viene de Dios. Yo soy Pentecostal Unido de Venezuela, yo soy evangélico. Si usted es evangélico, si no trae la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Lo dice, léanlo. Y dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son fuertes, a veces nos interpelan, nos llaman la atención. Voy a compartir esa cita bíblica para que vamos a leerla, para que la escuchemos y podamos escucharla y tener en cuenta de que todo lo que brilla no es oro, que todo el que viene con la palabra de Dios no viene de Dios. Utilizan la palabra de Dios para engañar, sí, eso sí la utilizan, pero no vienen de Dios. La segunda carta, me cayó un papelito ahí. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es que se aventura? El que se aparta, el que se va, el que se mete a otra secta protestante, a otra doctrina. Esa persona no posee a Dios. ¿No posee a Dios? Cuando yo era católico, si usted era católico, pertenecía a la doctrina de Cristo, que es la que ha existido todo el tiempo. Si era católico.
ahora pertenece, no, mi hija se metió a cristiana, no se metió a cristiana, se metió a protestante. Dice el 10, no, seguimos con el nuevo. No posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. El que permanece en la doctrina, el que permanece en la doctrina de Cristo, en la Iglesia Católica. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden, dice la palabra de Dios. Si ustedes lo reciben en su casa, se hacen cómplices, dice. Entonces dice así más adelante. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de Cristo, la doctrina católica. No lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le salude, el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras, de sus malas obras. O sea, que no andan haciendo obras buenas, andan haciendo obras malas, andan engañando y mintiendo mentiras a las personas que tienen un poquito de fe así, haciéndoles creer que la iglesia de ellos es la iglesia de Cristo. Hay un hermano que me está refutando por las redes sociales a través de los videos que ha montado y dice que la iglesia de ellos es la iglesia católica, la iglesia creo que son Jesús Solo, Pentecostales Unidos creo que son. ¿Y sabe cuándo se fundó esa iglesia? En el año 1906. Está empezando. Pero lo tienen engañado, está traumado. Entonces, que viene la palabra de Dios, sí, que vienen con la palabra de Dios, pero vamos a ver de qué doctrina trae. Entonces, hermanos, la palabra de hoy pues, nos explica eso, ¿verdad? Que el que nos habla de Dios, el que trae la doctrina de Dios, de Cristo, esos son los que debemos escuchar. Y el Evangelio de San Juan, el que compartíamos, pues eso nos dice, ¿verdad? Que estemos escuchando siempre a las personas que vienen de Dios, que traen la doctrina de Cristo. Dios les bendiga, les invito para que le den a mi canal de YouTube, se inscriban y puedan seguir escuchando los comentarios. Vamos a seguir explicando un poquito, con la ayuda de Dios, mañana vamos a estar explicando un poquito del tema de la cruz. ¿Por qué nos hacemos la señal de la cruz? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso también me estaban refutando, que para qué tantas cruces. Eso tiene un significado. Por eso debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Eso todo está en las Sagradas Escrituras. Yo se lo voy explicando poquito a poco, sin afán y sin apurarlo. El tiempo de Dios es perfecto y vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras para seguir iluminando nuestra vida espiritual y para poder ir por el camino de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Entonces les animo prepararnos para seguir escuchando el mensaje de Dios, prepararnos para seguir iluminando nuestra vida, prepararnos para llegar a cuando nos partamos de este mundo y seguir, ¿verdad? Porque la vida hay que tratar de vivirla según la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios les bendiga.